Hola a todos, gracias por sumarse hoy. Soy Georgie Carter. Es un placer darles la bienvenida al webinar de hoy sobre las soluciones digitales en Guatemala para la salud. Tenemos un debate muy interesante hoy. Vamos a comenzar con unos anuncios. La sesión será grabada. Nos encantaría escucharlos y recibir sus preguntas en cualquier momento. Pueden hacerlo en la caja de chat a la derecha de la pantalla y un moderador las leerá. Les pedimos que tengan paciencia si hay problemas tecnológicos con el tráfico de datos en línea. También vamos a tener interpretación al inglés porque la mayoría del webinar va a ser en español. Donde dice Flor, pueden seleccionar el idioma que prefieren, inglés o español. Si tienen problemas con los idiomas, utilicen el cuadro de chat para contarnos y los ayudaremos. Las presentaciones se han subido a la sección de documentos a la derecha de la pantalla y pueden seguirlas tanto en inglés como en español. Es mi placer darle la palabra a mi colega, Andrés Bravo, de Guatemala. Muy buenos días a todos. Viendo soluciones digitales para la salud en Guatemala. Mi nombre es Andrés Bravo, gerente de sistemas de información del proyecto de políticas en salud y educación Plus de Guatemala. Y tengo el gusto de presentar a nuestras invitadas y panelistas de hoy. Nos acompañan la licenciada Herminia Reyes del proyecto HEP Plus Guatemala, la doctora Ima Alfaro de USAID, la doctora Karen Morales del Programa Nacional de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud, la licenciada Claudia Macelli de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la ingeniera Margaret Espinosa del Sistema de Información Gerencial de Salud del Ministerio de Salud. Quisiera a continuación compartir la agenda de este webinario, el cual dará inicio con una introducción acerca del trabajo del proyecto del HEP Plus en Guatemala, para después poder presentar la metodología que se maneja para el desarrollo de los distintos productos digitales en el trabajo en conjunto con las organizaciones. Seguidamente tendremos el gusto de conocer a nuestras panelistas, quienes nos hablarán de las soluciones digitales de sus organizaciones que han sido desarrolladas en conjunto con el proyecto HEP Plus. Y con esto poder iniciar un espacio de discusión en torno a las soluciones digitales. Tendremos al final un espacio dedicado a responder a preguntas que recibiremos a través del panel de mensajes para finalmente concluir con el webinario. Damos inicio con la agenda y quisiera a continuación dar la bienvenida y ceder la palabra a la licenciada Herminia Reyes para la introducción. Licenciada, buenos días. Buenos días, Andrés. Buenos días a cada uno de ustedes. Soy Herminia Reyes de Muralles y agradezco a todos por estar presentes. Soy la directora del Programa de Políticas en Salud y Educación en Guatemala, más conocido como HEP Plus. Inicio mi participación recordando que el mandato de HPP es mejorar el entorno para la prestación de los servicios de salud en forma equitativa y sostenible mediante el desarrollo e implementación de políticas con énfasis en programas de salud voluntarios basados en derechos. Los enfoques de nuestro trabajo incluyen planificación familiar, salud reproductiva, salud materno-infantil y desarrollo de sistemas de salud. Este proyecto desarrolla todo su trabajo en torno a 4 objetivos. El primero es promover políticas públicas basadas en necesidades prioritarias, evidencias y mejores prácticas. El segundo es fomentar la rectoría del gobierno. Nuestro tercer objetivo es promover la interacción entre la sociedad civil y los tomadores de decisiones. Y un cuarto es fortalecer las capacidades del gobierno y de la sociedad civil. Para el logro de estos objetivos nos organizamos en 4 componentes. El primero es políticas y planificación a nivel central para la reforma del sector salud y el fortalecimiento de las políticas de salud y nutrición. El segundo es sociedad civil y gobernanza. En el tercero abordamos sistema de información estratégica, es en este en el cual nos concentraremos el día de hoy,
y un cuarto que es la respuesta que como proyecto damos al COVID-19. Quiero comentarles que en los últimos años hemos contribuido con nuestros socios para alcanzar una serie de resultados y solo voy a citar algunos ejemplos. Hago el énfasis en que nosotros no logramos los resultados solos, sino contribuimos con nuestros socios. Uno de los resultados que quiero mencionar es el lanzamiento e inicio de la implementación del Plan de Descentralización de los Servicios de Salud. Otro es la modificación al Código Civil de nuestro país para lograr que no se autoricen matrimonios infantiles. Hicimos también la recopilación de leyes de salud reproductiva en Guatemala para ayudar a que las organizaciones de sociedad civil puedan abogar por su implementación. Trabajamos en el fortalecimiento de capacidades de organizaciones multisectoriales y de sociedad civil, capacitación al personal del Ministerio de Salud en asuntos relacionados con tecnologías de información. También contribuimos con el diseño e implementación del Plan Nacional de Vacunación COVID-19 y en ese mismo plan estamos trabajando en la capacitación a trabajadores de salud sobre la prevención, transmisión y tratamiento del COVID-19. Y en los últimos días hemos logrado el diseño y desarrollo de una importante herramienta para el sistema de salud, que es la herramienta de ordenamiento territorial de los servicios de salud en Guatemala. Pero ahora hablemos de qué se trata este webinar. HPP Plus, reconoce el papel esencial que los datos y la tecnología pueden desempeñar en el avance de la salud y el desarrollo. Por ello, HPP integra datos y soluciones digitales en casi todo lo que hacemos. Con socios como el Ministerio de Salud y la Procuraduría de Derechos Humanos, estamos colaborando en el desarrollo de sistemas y herramientas de información para la mejora en la toma de decisiones. Ustedes conocerán hoy 3 de este tipo de herramientas. Y ahora paso el micrófono a nuestra oficial de proyecto en la USAID, Guatemala, la doctora Ima Alfaro, a quien doy la más cordial bienvenida. Buenos días. Estimada licenciada Claudia Macegui, subprocuradora de Derechos Humanos. Doctora Karen Morales, responsable de planificación familiar del Programa Nacional de Salud Reproductiva de Ingeniera Margaret Espinosa, coordinadora de proyectos de tecnología del Sistema Gerencial de Salud ICTA del Ministerio de Salud. Estimada doctora Sunita Sharma, directora del proyecto global de políticas públicas de salud de Palladium. Licenciada Herminia Reyes, directora del proyecto USAID. Ingeniero Andrés Bravo, gerente de sistemas de información del proyecto USAID. Es para mí un honor estar hoy con ustedes en representación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Institucional, USAID. Entre sus líneas de cooperación, USAID brinda asistencia técnica para el desarrollo e implementación de herramientas digitales, como las que se darán a conocer en este seminario virtual, las cuales fomentan la autosuficiencia de las comunidades. También promovemos el uso de ecosistemas digitales abiertos, inclusivos y seguros, que protegen los derechos de las personas y que benefician a todos los ciudadanos, especialmente a los más pequeños. El uso correcto de la tecnología y el desarrollo. En Guatemala, USAID trabaja de la mano del Ministerio de Salud para fortalecer la calidad y entrega de servicios de la población. También coordinamos, por otra parte, como la Procuraduría de Derechos Humanos, promoviendo metodologías y herramientas que apoyan la creación de condiciones para el de los derechos humanos. Apoyamos a entidades multisectoriales como la Comisión Nacional de Aseguramiento Administrativo, CNA, que velan por la disponibilidad de administrativos y de los servicios de planificación en Guatemala, y que además contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para los cuales la información es fundamental. Cuando trabajamos con contrapartes como la Alianza de Mujeres Indígenas por la Salud y Educación y Amistad, fortalecemos sus capacidades de incidencia, de diálogo político y de monitoreo de políticas públicas. De esta forma, al monitorear los servicios de salud, las lideresas indígenas
vigilan el cumplimiento de la ley para la maternidad saludable y la gran cruzada de la entre otros. Ahora este monitoreo se realiza en coordinación con la Procuraduría de Derechos Humanos. El Programa de Salud Reproductiva y la Comisión de Aseguramiento vemos la aplicación del marco legal vigente para la planificación familiar, facilitando la coordinación e integración de información sobre financiamiento, servicios e impacto de la planificación materna e infantil. Y con el Sistema de Información Gerencial en Salud del Ministerio, ya el fortalecimiento de los sistemas informáticos y con el desarrollo de soluciones para la integración y análisis de datos para la toma de decisiones. Hoy, en este seminario virtual tendremos la oportunidad de conocer parte de la metodología utilizada para el desarrollo de herramientas innovadoras y el impacto de crear soluciones digitales para los sistemas de salud. Agradezco a la licenciada Claudia Matei, a la doctora Karen Morales y a la ingeniera Margarita Mendoza por su apoyo en la preparación y exposición de su ponencia para este seminario virtual. También agradezco a las organizaciones que hacen posible el funcionamiento de esta herramienta: la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a Procam. Los felicitamos por su liderazgo y su interés en contar con herramientas que contribuyan al registro y análisis de información para la toma de decisiones hasta hace nivel. Un agradecimiento muy especial al Albion Group y al proyecto USAID por la asistencia brindada a las instituciones, trabajando de la mano con funcionarios para que las herramientas respondan a sus necesidades y para que su mantenimiento y mejora sean beneficio igualmente a todos los participantes, ya que con el adquirido tendremos mayor impacto y sostenibilidad para avanzar en la gobernabilidad. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a la doctora Ima Alfaro. Retomamos la presentación y iniciamos con una reseña acerca de la metodología de desarrollo de soluciones digitales. Durante años de experiencia hemos abordado en el proyecto HEP Plus varios productos y servicios desarrollados dependiendo de las necesidades de información y del uso de datos que se presenten. Nuestra metodología se adecua no solo a sistemas de información, sino también a proyectos para el desarrollo y administración de bases de conocimiento y para brindar asistencia técnica a necesidades específicas de las instituciones. Nuestra metodología de desarrollo atiende a las etapas básicas del ciclo de vida de sistemas de información. Tenemos una etapa inicial, que es la conceptual, pasando a una etapa de análisis y diseño, que permite abordar el desarrollo de la solución, y finalmente el despliegue, la entrega, la publicación del resultado. Este proceso requiere estar acompañados de los equipos técnicos y tecnológicos de las instituciones. Y así, desde la primera etapa, la de conceptualización, buscamos dar respuesta en conjunto a preguntas tales como: ¿cuál será el objetivo de la solución? ¿En qué contexto se utilizará la solución a desarrollar? ¿Existe una audiencia específica para esta solución? Y si ese es el caso, ¿cuál es la mejor forma de llegar a esa audiencia? Quizá una de las preguntas más importantes que se plantean en estos procesos de conceptualización, dependiendo del producto a desarrollarse, es: ¿qué decisiones se pueden tomar con el apoyo de la herramienta a desarrollar? Para obtener estas respuestas, realizamos en conjunto muchas actividades con las contrapartes: talleres de conceptualización, reuniones técnicas, mesas de trabajo, todo lo necesario con el fin de tener claridad y obtener el mejor insumo para avanzar a la siguiente etapa, que es precisamente en donde se analizan todos estos requerimientos, se definen las funciones básicas y se permite iniciar con el diseño de la solución. En este punto, listos para preparar todo
y abordar la etapa de desarrollo es donde nuestra metodología nos permite identificar y nos permite adaptarnos al uso de otros modelos de desarrollo estandarizados, ya que es necesario adecuarnos en ocasiones a las características de cada proyecto, al trabajo con las distintas instituciones. En ocasiones, en aras de fortalecer estas soluciones, se presentan nuevos requerimientos, nuevos insumos, o bien se suman partes interesadas para brindar nuevos aportes y permitir que se amplíe el alcance de la solución, haciéndola una solución integral, una que atienda a las necesidades de la institución. En este sentido, nosotros podemos manejar estos posibles cambios para adaptar el proyecto a nuevos recursos y continuar con su desarrollo. Según el tipo de producto que se esté desarrollando, podemos definir ciclos iterativos o versiones de los productos, o ciclos incrementales, donde definimos fases para ir avanzando en el producto. En este ejemplo que se presenta, podemos observar una versión que contiene las funcionalidades de versiones previas y cada una de ellas va reemplazando a la anterior para alcanzar una versión final. Esta es la iteración del desarrollo de nuestros productos. Otro escenario es cuando los aportes o nuevos actores que se van incorporando al proyecto brindan insumos para poder extender los servicios, poder brindar mayores resultados a partir de una conceptualización original. En este caso, el ciclo se vuelve incremental y aquí la metodología lo que busca es establecer fases para el desarrollo de cada solución. Y esto se hace a través de módulos que interactúan entre sí, pero que sean independientes en su funcionamiento y que puedan atender a las necesidades de la institución como una solución integral, como un sistema. En el ejemplo se hace referencia de una solución que puede iniciar con la captura de información, pero a esa información se le debe procesar, se le debe apoyar a las actividades en otras áreas y también permitirá en su momento brindar herramientas herramientas para la toma de decisiones que pueden utilizar las altas autoridades. El conjunto de estas soluciones conforma un sistema con la capacidad de seguir creciendo de acuerdo a las necesidades de la institución. Con cada proyecto que se desarrolla, es una parte muy importante de nuestra metodología, ya que ésta se hace eficiente con cada una de estas experiencias. Y esto se debe a que en cada una de ellas fortalecemos nuestra base de conocimiento. Esto es posible a través de la documentación de todo el proceso, de cada ciclo, de cada fase que se desarrolla. Claro que toda esta documentación se construye siempre acompañados de los equipos técnicos, de los equipos tecnológicos de las organizaciones, quienes al final reciben no solo las herramientas en funcionamiento, sino también sus archivos fuente, la capacitación técnica y por supuesto todo esto queda respaldado por la documentación técnica, los manuales operativos, los manuales de administración, que en conjunto procuran a su vez que esa base de conocimiento institucional se mantenga, se construya para la sostenibilidad y escalabilidad de las soluciones digitales. Ahora, me gustaría dar espacio a nuestras panelistas, a quienes conoceremos a continuación, y nos hablarán de algunas de las soluciones digitales que hemos trabajado en conjunto con sus organizaciones. Doy la bienvenida e inicio con la doctora Karen Morales del Ministerio de Salud, a quien cedo el micrófono y le doy la bienvenida. Doctora Morales. Muchas gracias, muy amables. Agradezco esta oportunidad para poder exponer en esta plataforma lo que se ha trabajado dentro de la organización Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos
que es una organización donde se trabajan varias instituciones a favor de la planificación familiar, a favor del aseguramiento de los anticonceptivos en Guatemala. Básicamente contamos, o se desarrolló con apoyo del proyecto HEP, el sistema de monitoreo de indicadores de la Comisión. El sistema de monitoreo consta de un módulo en el cual se ingresa datos por cada institución que aporta a consultas o a entrega de métodos de planificación familiar de la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos, y este módulo de ingreso de datos permite que se pueda integrar toda la información, básicamente a nivel nacional, puesto que somos las organizaciones que más prestamos servicios de salud en relación a la entrega de métodos anticonceptivos. Y además consta de un módulo de análisis en el cual la información se procesa y permite la visualización y la presentación de la información en varios cuadros de mando, y eso refleja el proceso de la planificación familiar para las instituciones que ingresan los datos. La herramienta tiene 4 apartados, básicamente un apartado de indicadores de recursos que estamos viendo ahorita en la pantalla. Estos recursos son asignados al Programa de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud y básicamente da seguimiento al tema de la ejecución del presupuesto. Hay un apartado además de indicadores de resultados en las cuales se muestran o se visualizan las consultas por cada institución, consultas de planificación familiar, específicamente los consumos de los métodos anticonceptivos, indicadores como años, protección pareja y mezcla de métodos que también se dan a nivel nacional, por institución, por año y con una ficha para cada uno de estos indicadores. Un apartado de indicadores de impacto en los cuales visualizamos datos de encuestas nacionales de salud materno-infantil, en la cual mostramos el tema de las prevalencias de uso de métodos anticonceptivos y la necesidad insatisfecha a nivel nacional y también desglosada por departamento, y dependiendo del año de la encuesta, pues así se muestra en la pantalla. Y un último apartado que es el tema de los beneficios estimados de planificación familiar. Acá se nos muestran básicamente datos que pueden impactar a tomadores de decisiones, ¿verdad? El tema de con cuánto contribuye la planificación familiar para reducir las muertes maternas, los embarazos no planificados, las muertes infantiles evitadas y los ahorros en costos de atención médica que provee esta acción preventiva. Entonces, básicamente, este es el desarrollo del sistema de monitoreo que se hizo a nivel interinstitucional y dentro de una comisión que está integrada por ley en Guatemala para favorecer el acceso a los métodos anticonceptivos a la población. Muchísimas gracias, doctora Morales. A continuación, la presentación de la licenciada Claudia Maselli, de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Licenciada, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, ingeniero. Un saludo a doña Herminia y a doña Irma y a todos y todas las que nos acompañan. Pues efectivamente la Procuraduría de Derechos Humanos, para cumplir con el mandato del procurador, utiliza las herramientas de monitoreo para ejercer el mandato de supervisión a la administración gubernamental en materia de derechos humanos, para la formulación de recomendaciones para la protección y defensa de los mismos. En los distintos monitoreos que realiza la institución y en el caso que hoy nos encuentra, se han abordado distintas variables que ha sido posible sistematizar en las 2 plataformas que muestran estos resultados de los monitoreos realizados en conjunto con lideresas de sociedad civil por el derecho a la alimentación adecuada y lideresas también del derecho a la salud, en temas relacionados al derecho a la educación, la ventana de los 1000 días y la salud materno-infantil. Estas plataformas favorecen se disponga de información para la toma de decisiones gubernamentales y también para que las lideresas a nivel de los territorios puedan hacer auditoría social, así como para el seguimiento de recomendaciones del Procurador de los Derechos Humanos por medio de sus representantes en los distintos territorios. Estas herramientas contienen un conjunto de cuadros de mando clasificados por los distintos temas abordados en el proceso de levantamiento de información en los territorios donde se han realizado los mismos, facilitando su interpretación. Hay distintas variables, desde infraestructura, al personal, que se cuente con los suministros, y también a partir de la pandemia del año 2020
fue incorporada también una variable dedicada al COVID para establecer las condiciones en las cuales se asegura la prevención tanto del personal como de los usuarios y usuarias de los servicios de primero y segundo nivel de atención donde se realizan los monitoreos. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentarles estas dos plataformas. Muchísimas gracias, licenciada Maceli. Y continuemos con la ingeniera Margaret Espinosa del Ministerio de Salud. Ingeniera, muy buenos días, tiene usted la palabra. Buenos días, muchas gracias a todos. Un gusto saludarlos. Para nosotros como Ministerio de Salud y específicamente para el Sistema de Información Gerencial, es importante presentar lo que hemos avanzado durante este año, que ha sido un año bastante crítico por el tema de la vacunación. Iniciamos el año 2021 con el reto de vacunar a la población. Para CICSA eso sin duda representa un gran reto, porque siempre hemos estado atendiendo personas internas al ministerio y ahorita con el tema de la vacunación, entonces nuestra población objetivo se convierte en cerca de 10,5 millones, ¿verdad? Con toda la población mayor de 18 años. Se creó inicialmente un sitio de registro para toda la población que quiera ser vacunada y que este sitio cumpla pues con todas las limitantes o todo lo que va plasmando las fases del Plan Nacional de Vacunación. Para ello, hemos contado con la asistencia técnica del equipo de USAID, ¿verdad? A través del proyecto HEP Plus, quien nos ha estado apoyando con herramientas para mitigar la demanda. Por lo tanto, pues ahora tenemos, gracias a ellos, un enlace dedicado para que el sitio esté soportado ahí. Tenemos también una CDN, que es una red de distribución de contenido, ¿verdad? La cual nos permite inicialmente cargar el contenido del sitio para los espectadores. Hemos tenido días donde hay mucha demanda, por ejemplo, cuando habilitamos el sitio para poblaciones específicas, como recientemente se habilitó para mayores de 40 años, para lo cual pues hemos tenido días en donde en un solo día hay 1.1 millón de visitas, ¿verdad? En la última semana tenemos alrededor de 48 millones de visitas al sitio, entre ellos pues espectadores, gente que se desea registrar y personas que también quieren acceder al sitio probando pues si ya su rango de edad es factible. En esta tercera fase de vacunación, donde entran también todas las entidades que prestan servicios a la comunidad, tenemos ya el reto pues de que la demanda ha aumentado. Entonces, gracias al apoyo del proyecto de USAID, pues hemos logrado en conjunto mantener el sitio en línea. Realmente no hemos tenido inconvenientes de que el sitio se caiga derivado de la demanda, por lo cual pues se agradece el tema de la asistencia técnica y seguramente pues vamos a trabajar en equipo para continuar con los grandes retos que el CICSA tiene. Uno de ellos pues es este de la vacunación, el cual hemos ido avanzando poco a poco. Luego pues tenemos muchísimos más retos que atender y hemos hablado ya pues con el proyecto para ir trabajando en conjunto y sin lugar a dudas es algo que se agradece al proyecto de USAID. Muchas gracias, Andrés. Gracias, ingeniera. Gracias por su presentación. Bien, y quisiera abordar en el siguiente punto de agenda el espacio para la mesa de discusión en la que podamos conversar en línea de lo que hemos presentado hasta ahora. Me gustaría comentar que ciertamente identificamos la importancia de las soluciones presentadas para ofrecer información a distintos tipos de audiencia. Y quizá en ese sentido sabemos que las tecnologías de información y comunicación se relacionan también con el derecho de acceso a la información pública. ¿Cómo se explica esta relación, licenciada Maceli? Quisiera consultar. Muchas gracias, ingeniero Bravo. Pues las tecnologías de la información tienen una completa, estrecha relación con el derecho de acceso a la información pública, que es un derecho de medio para la realización de otros derechos, cuyo ejercicio puede modificar perspectivas ciudadanas en distintos ámbitos basándose en hechos y evidencias. Las tecnologías de la información nos permiten de manera científica y técnica presentar estas evidencias
no solo para la toma de decisiones gubernamentales, sino el ejercicio ciudadano de auditoría social, y se hace a través de poder tener acceso a la información pública que genera el Estado. Las tecnologías de información son una oportunidad, pues, para contribuir a desarrollar plataformas informáticas que sistematicen datos como insumos para la toma de decisiones y diseño también de políticas públicas, como señalaba doña Herminia, y cumplimiento del principio de transparencia y rendición de cuentas. En tal sentido, estas plataformas de información desarrolladas para temas relacionados, en el caso de la PDH, para el derecho a la alimentación adecuada, para el derecho a la educación, ha contribuido a reunir de manera cuantitativa los resultados del monitoreo que se ha realizado conjuntamente con la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, Alianza MISAR, que doña Irma reconocía en su valioso trabajo de defensa y de auditoría social que realizan en los territorios, y que se ha hecho conjuntamente con la PDH, realizado en puestos y centros de salud y establecimientos educativos, presentándose como un recurso para las lideresas, también para su auditoría social. Es importante también entender que las tecnologías, estas soluciones digitales, deben tener la flexibilidad para incorporar nuevas variables, como el caso de la COVID-19, y que lo que es indispensable es que, en respeto y protección del derecho de acceso a la información, las herramientas por sí mismas no representan un avance, sino es posible asegurar que funcionen oportunamente y se mantengan actualizadas para el acceso y uso de la ciudadanía. Así que efectivamente estas herramientas son soluciones digitales para la acción personal e institucional para lograr ese alcance nacional que corresponde al Estado de contar con información oportuna para la toma de decisiones, desarrollo de políticas públicas en garantía del ejercicio de todos los derechos humanos de las personas habitantes, en este caso de nuestro país, Guatemala. Muchas gracias, ingeniero Bravo. Y por supuesto se puede ampliar en el momento de preguntas y respuestas. Ingeniero, no se le escucha. Disculpen la molestia, disculpen la interrupción. Comentaba que era muy interesante el planteamiento que nos da la licenciada, y que también lo asocio también con el trabajo que se hace dentro de la Comisión de Monitoreo, la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos, en donde existe este monitoreo de indicadores y se trabaja también con plataformas que publican información abierta, pero también que se trabaja de manera interinstitucional. Doctora Morales, eso también, ¿cómo se representa ese trabajo con esta herramienta a nivel interinstitucional en la comisión? Gracias. Sí, yo creo que la pregunta también permite un poco exponer el camino que hemos tenido que recorrer en el desarrollo de esta herramienta. Y coincido con lo que exponía la licenciada Maceli, en el sentido que eventualmente esta información que integramos dentro de esta herramienta era una información que de todas maneras se visualizaba, se recaudaba, se analizaba, pero en papel, en unas condiciones no oportunas, no óptimas quizás, ¿verdad? Y que nos transcurría mucho tiempo para poder tener un resultado. Entonces, el impacto de esta herramienta al final es como la consolidación de un proceso que ha sido desarrollado, que ha sido validado, que ha sido consensuado con diferentes organizaciones. Finalmente, para nosotros como comisión ha sido un logro muy importante ponernos de acuerdo en la evaluación de indicadores, en establecer los indicadores que vamos a medir, en poder definir el modo de poder publicar estos datos y el también definir un mecanismo de monitoreo y de seguimiento continuo al ingreso de los datos, tanto como a la calidad del dato que se ingresa, y al poder vincularnos como instituciones en un mismo propósito, que finalmente es tener información oportuna,
ojalá para la toma de decisiones de cada organización, en primer lugar, pero también a nivel nacional nos permite exponer los beneficios que estamos teniendo con una acción que pareciera muy sencilla, que es el tema preventivo, con la acción de planificación familiar, y el integrar esa información y el poder aglomerar instituciones grandes de servicios de salud dentro de esta herramienta ha sido quizás el máximo logro. Finalmente, el colocar dentro de esta herramienta también, vincular todos los datos ingresados ya con un resultado que nos puede dar la prevención, por ejemplo, de muertes maternas, hace un impacto en la gente que toma decisiones, ¿verdad? Y nos permite presentarnos así a las altas autoridades, inclusive lo hemos presentado en el Congreso de la República, ¿verdad? En donde se puede evidenciar que este trabajo pues tiene sentido, vale la pena y es una actividad que se le debe poner énfasis en el cumplimiento del marco legal a nivel nacional. Muchísimas gracias. Quisiera comentar también que hemos visto la importancia no solo en transmitir la información, sino también en la captura, en el procesamiento de estos datos. Obviamente es un trabajo que apoya a las instituciones, y en ese sentido me gustaría consultar a la ingeniera Espinosa, ese apoyo que se recibe a través de las soluciones digitales para llevar soluciones a la población, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se mejoran los servicios del Ministerio de Salud que se brindan a la población a través de las soluciones digitales? Gracias, Andrés. En efecto, pues uno de los pilares para fortalecer el servicio de salud es contar con un sistema de información que permita agilizar los procesos, ¿verdad? Entonces, últimamente pues hemos trabajado en conjunto con tu equipo, Andrés, para ir fortaleciendo pues el tema de los sistemas de información. Y tenemos claro que como equipo tecnológico nuestra función es mejorar el sistema de información y por ende mejorar la atención que los ciudadanos puedan tener al momento de presentarse a un servicio de salud. En definitiva, como lo decía anteriormente, el reto para el Ministerio de Salud es grande porque los servicios que prestan pues son enormes a nivel hospitalario, a nivel de los primeros niveles de atención. Nuestro target o público que atendemos pues es prácticamente de todas las edades, de todos los grupos étnicos. Tenemos que atender en todo el país y hay retos pues por supuesto tecnológicos grandes, desde el equipamiento hasta también contar con la conectividad en lugares muy lejanos, ¿verdad? Que a diferencia de otros sectores, pues nosotros tenemos que llegar hasta el sector más lejano, hasta el puesto de salud más lejano, y ahí empiezan los retos en donde cómo hacemos llegar un sistema de información a esas personas que están en lo más recóndito del país, ¿verdad? Por supuesto, en los últimos 10 años hemos cambiado el tema del sistema de información. Lo que hace 10 años era funcional, pues hoy evidentemente necesita ya un cambio y necesita una renovación que se acople pues a las necesidades. También el tema de la conectividad, pues si bien es cierto, ha mejorado en algunos lugares, pero todavía tenemos el reto de llegar a lugares en donde no hay conectividad, ¿verdad? Pero en efecto, si logramos tener un sistema de información en donde podamos llevar todo el tracking de las cosas que hace la persona o interactúa con el Ministerio de Salud, creo que sería un gran avance, ¿verdad? Uno de los sueños que yo personalmente tengo como profesional de la ingeniería es que me gustaría ver en el ministerio, al momento de ingresar mi número de DPI, ver todas aquellas atenciones que he tenido de pronto en un puesto de salud, en un centro de salud, si he estado hospitalizada, e incluso llegar al tema de regulación, ¿verdad? Si trabajo para una empresa y he hecho trámites de algún registro sanitario, pues llegar a ese punto de mapear todo lo que yo realizo como persona utilizando los servicios de salud. Y eso solo se puede lograr a través de un sistema de información fortalecido, y creo que trabajando en equipo con el tema de los cooperantes, que si bien es cierto, todos tienen la intención de apoyar, lo único que necesitamos hacer es encarrilar el apoyo a lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Gracias, Andrés.
Excelente, ¿no? Y es muy importante conocer cómo apoyan las herramientas también para el desarrollo del trabajo que se tiene como institución, a todos nuestros equipos a lo interno, cómo se benefician con que una herramienta pueda soportar la necesidad de información y de procesamiento de ella, ¿verdad? Me gustaría consultarle a la licenciada Maceli, ¿cómo ha apoyado el uso de estas herramientas también al trabajo de la Procuraduría de los Derechos Humanos? Muchas gracias. Con la sistematización de los resultados de monitoreo en función del mandato institucional del señor Procurador, además de haber hecho posible facilitar la visibilización de los aspectos que requieren mejora según las variables observadas en los monitoreos, esperamos también nos puedan ayudar a hacer referencia gráfica a elementos sobre los cuales se hacen las recomendaciones indicadas. El enlace a las plataformas se han utilizado como referencia a información y datos incluidos en el informe anual circunstanciado que el Procurador de los Derechos Humanos presenta cada año al Congreso de la República. Y hay una inspiración en el desarrollo de estas herramientas, de estas dos plataformas, que surgen con la oportunidad de que sean herramientas que puedan utilizar lideresas y también niñez y adolescencia en los respectivos territorios donde se han realizado los monitoreos para ejercer su derecho de acceso a la información pública, por supuesto, pero también su participación para la mejora de estos servicios en sus comunidades. Por supuesto, también asegurando resolver el reto de la brecha de acceso a conexión a Internet y servicios básicos para las comunicaciones en los territorios. Para nosotros el apoyo de USAID, HEP y de Palladium ha sido de muchísima contribución a la institución. Han colaborado con esa mirada de innovación para la defensa y supervisión de la administración gubernamental en materia de derechos humanos del mandato del señor Procurador, pero que lo han hecho de manera técnica, por supuesto, y profesional, pero además respetuosa de las necesidades y atribuciones institucionales. Esto, ingeniero, que usted comentaba de los distintos momentos para poder llegar a la plataforma, ha sido un proceso muy enriquecedor para nosotros, porque además han contribuido al fortalecimiento de los equipos, pero desde ese respeto también a la institucionalidad, lo cual vemos muy valioso e importante, porque no solo respetan pues la institucionalidad, sino la independencia de la institución. Además, tenemos que agradecer que esta oportunidad de recibir el apoyo de ustedes y de Palladium pues se hace gracias a esta alianza que se tiene con Alianizar, con todas las lideresas, lo cual también vemos de muchísima ayuda, porque han colaborado con estas herramientas a estrechar y a poder plasmar en una plataforma digital, ¿verdad?, gráfica, los resultados de ese monitoreo, y que esperamos les sirvan a ellas y ellos en sus respectivos territorios. Para nosotros es de vital importancia también para publicar los resultados del trabajo realizado. Y esperamos que esto, pues, desde las capacidades que tiene la institución, que como saben son limitadas, especialmente con la reducción de presupuesto que ya se había establecido por tantos años como un presupuesto estable, pues tenemos estos inconvenientes. Así que el apoyo de esta asistencia técnica ha sido muy valioso para todos y todas nosotras en el equipo. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Y es cierto, realmente la metodología, como explicaba, necesita de un acompañamiento desde el inicio para entender la dinámica de trabajo en la institución, para entender cómo es que se debe abordar la solución sin tener ningún inconveniente con pues la forma de trabajo de la institución y obviamente pues el equipo que va a utilizar las herramientas. Y en ese sentido debo reconocer que el caso especial de la CNAA ha sido específico debido a que es una comisión, está integrada por varias instituciones. Nuestra metodología se tiene que acoplar a ese espacio de
consenso que existe en la comisión, y me gustaría que la doctora Morales nos pudiera comentar acerca de la experiencia de trabajo interinstitucional con la herramienta de la CNA. Doctora. Sí, gracias. Sí, como comentaba anteriormente, el hecho de la comisión es bien particular y hay varias de estas experiencias a nivel internacional, pero la comisión en Guatemala funciona estableciéndola por ley, ¿verdad? Y eso le da una gran fortaleza para la participación institucional. Y además yo quisiera recalcar, ¿verdad?, que en este trabajo, detrás de mostrar simplemente estos datos en una pantalla, hay instituciones que respaldan el trabajo de esta consolidación de información. Hay aval de las instituciones, ¿verdad? Y pues detrás de esto, por supuesto, también hay personas, ¿verdad? Personas que tienen establecido ese rol de ingresar información, de revisar información, de analizar la información. Y todo esto creo que ha permitido el hecho de que como una comisión podamos estar organizados para poder llevar a cabo esta actividad. Personalmente, comentaba que desde el inicio del trabajo de los indicadores que queríamos medir como comisión, y yo estuve presente y fue una experiencia bastante difícil, porque las instituciones, ustedes ven que tienen esta situación que muchas veces hay una persona que representa y luego cambian y luego van modificándose conforme va pasando el tiempo. Así es que ha tocado que tratar de vincular a todas estas personas que han pasado por la comisión para poder llevar a cabo y desarrollar consensos, coordinaciones, reuniones regulares. Y pues básicamente al poder tener consensuado toda esa información, ya el trasladarlo a una operativización, como en este caso este sistema de monitoreo, ha sido, a pesar de que ha sido un trabajo que ha llevado tiempo, ha sido un fruto excelente, ¿verdad? Porque cuando ya todos visualizamos lo que aportamos a nivel nacional, con nuestro esfuerzo, ¿verdad? Y hablo del esfuerzo del Ministerio de Salud como institución, hablo del esfuerzo del Seguro Social como institución, sentimos que se traduce en algo, ¿verdad? Que podemos visualizar exactamente el aporte que tenemos cada quien y seguramente nos sirve como institución y nos sirve también a nivel personal porque es un logro, ¿verdad? Es un logro mantenerla, es un logro mantener a las personas que ingresan datos y es un logro también el tener una coordinación regular, sistemática y que pueda permitir que podamos tener información no solo actualizada, porque al final nos estamos un poco empujando cada institución, ¿verdad? A ver quién va primero con el llenado de los datos, a quién le faltó algo. O sea, eso se convierte en un compromiso de manera regular para poder estar al día con nuestra información y que podamos visualizar lo que hacemos dentro de la misma plataforma, ¿verdad? Muchas gracias. Excelente, gracias, doctora. Y bien, como mencionamos en el apoyo al desarrollo de nuestras actividades, algo muy importante en el Ministerio de Salud también es llevar estas soluciones a la población, brindar estas plataformas para que se puedan mejorar los servicios del Ministerio de Salud. Esto a través de SICSA se lleva a cabo. Ingeniera Margaret, me gustaría consultarle cómo es que ha ayudado este apoyo también de las herramientas para llegar a la población y a poder obtener esas soluciones y servicios que brinda el Ministerio de Salud. Gracias, ingeniero Andrés. En efecto, pues una de las formas de poder llegar a la población actualmente es a través del tema de la conectividad, ¿verdad? Lo comentaba hace un momento. Uno de los retos cuando uno como ingeniero en sistemas saca un sitio a la luz, uno de los retos más grandes es mantener el sitio, ¿verdad? Porque contamos con muchos ataques, ya sea de personas que quieren jugar, ¿verdad? Como los que empiezan a hacer su desarrollo de hackers, ¿verdad? Entonces empiezan a interactuar con la plataforma con tal de votar el sitio, ¿verdad? Y luego pues tomar como un mérito de decir votamos el sitio del Ministerio de Salud. Ese es uno de los retos más grandes que se tiene
Y ya luego, pues no digamos también los ataques con intención de atacar también, que no se pueden descartar, ¿verdad? Entonces, el reto aquí es llegar a la población, mantener el sitio en línea 24/7, ¿verdad? Que es el objetivo que nos hemos propuesto con el tema de la vacunación, el tema del registro. Cuando iniciamos todo este proceso, yo veía el sitio de otros países hermanos, ¿verdad? Y veía que se caían, que no aguantaban la demanda, y créanme que eso, pues, de cierto modo me quitaba la paz, ¿verdad? Porque yo decía, ¿cómo vamos a interactuar nosotros con una población que de pronto todos quieren acceder al sitio a registrarse, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está con la intención de poder vacunarse. Sin embargo, pues con el apoyo de ustedes, ¿verdad, ingeniero? Con el apoyo de Herminia, también hemos logrado mitigar esa parte. Ya lo decía yo anteriormente cuando presenté el slide, y algo que quiero resaltar, que también lo dijo la licenciada Maceli, es que ustedes han sido respetuosos de la institución, ¿verdad? Creo que al final eso es lo más importante para que podamos trabajar en equipo, para que también el resto de la institución no perciba que ustedes vienen como a quitarnos el trabajo, ¿verdad? O a estar pues haciendo cosas que de pronto nos toca a nosotros, sino que más bien vean que en efecto ustedes están para apoyarnos y para que juntos podamos sacar adelante los retos tecnológicos que yo sé que son muchos, ¿verdad? Ahora veo y escucho a la doctora Karen y pienso, ella tiene pues un pedacito de todo el mundo que es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y entonces el reto es bastante grande. De pronto pues pensarán que no se les atiende porque es como les digo, realmente es enorme el Ministerio de Salud. Creo que a nivel de ministerios en Guatemala yo podría asegurar que es el más grande, ¿verdad? Porque todos los demás ministerios atienden poblaciones más controladas o cautivas, ¿verdad? Mientras que el Ministerio de Salud lo tiene que atender a usted, aunque sea sin identificación, esté inconsciente, sea lo que sea, usted es una persona y el ministerio le tiene que dar un servicio como persona, ¿verdad? Entonces creo que el reto es bastante grande. Este año 2021, sin lugar a dudas, para el sistema de información es el año del cambio, es el año de la reforma y es el año que se tiene que aprovechar para que hagamos un cambio también tecnológico, ¿verdad? Creo que necesitamos de muchas herramientas, necesitamos del apoyo de ustedes para poder dar ese cambio que necesitamos y para poder brindarle un mejor servicio a nuestra población, como la doctora Karen, ¿verdad? Y a todos los demás miembros del ministerio que demandan de información. Entonces creo que esa sería la intervención, ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio de discusión. Realmente tenemos ya algunas preguntas, algunos comentarios hechos por los participantes de este webinario. Me gustaría que pudiéramos responder a estas preguntas que nos han enviado. Y hay una que se hace a todo el panel. La pregunta es, ¿incluyen indicadores cualitativos en las herramientas? Y está abierto el micrófono para quien quiera responder y pues mencionar qué indicadores cualitativos son los que se reflejan en estas herramientas. Adelante. Voy a intervenir en este momento. Sí, nosotros trabajamos indicadores, como comenté dentro de la presentación, un poco breve, porque si uno quisiera como navegar en el tema de la herramienta, pues hay otras posibilidades de poder visualizar, pero tenemos básicamente indicadores en el tema de recursos financieros, básicamente ejecución presupuestaria que está asignada por ley y que está disponible para el programa de salud reproductiva. Y trabajamos indicadores de resultados, que básicamente son las consultas que se reportan a nivel de planificación familiar, el tema de la entrega de los métodos anticonceptivos, y con eso calculamos años protección pareja, que para nosotros es un indicador que muestra relativamente la protección que se está brindando a las parejas a nivel nacional con el tema del uso de los métodos anticonceptivos y la preferencia también de la usuaria respecto a la mezcla de métodos, ¿verdad? Entonces, sí, creo que eso es una visualización muy importante de toda la actividad de planificación familiar
que podemos obtener dentro de la captura de la plataforma o del sistema de monitoreo. Entonces, cada una de los apartados que tiene la herramienta tiene varios indicadores, ¿verdad?, que vamos a estar monitoreando y que son parte del tema de calidad también en la planificación familiar. Excelente. Hay una pregunta bastante interesante acerca también de los indicadores. Preguntan si los indicadores incluyen la participación de la población. ¿De qué manera lo hacen? Esto quizás le consultaría a la licenciada Maceli poder responder esta pregunta. ¿Los indicadores incluyen la participación de la población y de qué manera lo hacen? Gracias. Definitivamente, una de las motivaciones del procurador es cómo desde el quehacer de la institución hacemos más evidente el derecho que se tiene a la participación ciudadana, además como un principio del enfoque de derechos humanos. Entonces, desde hace varios años se tiene una carta de entendimiento con Alianza MISAR para dar una plataforma de este entendimiento y de cooperación, de intercambio de cooperación. Ese es un instrumento pues, de política interna, pero que ha facilitado estos acercamientos y este trabajo conjunto con las lideresas. Entonces, hay un proceso de preparación, de diseño de las supervisiones cada año. Tiene distintos momentos, desde el establecer cuándo van a ser los momentos, un cronograma, hasta distintas etapas que implican no solo el muestreo de qué servicios son los que van a ser monitoreados, sino cómo lo vamos a hacer intercambiando y articulando esfuerzos, una muestra que se alcanza conjuntamente, y también las boletas que son utilizadas y que conforman estas variables y estos indicadores. Por ejemplo, y volviendo un poco a la pregunta anterior, es muy importante las variables y los indicadores que se utilizan y se han validado con ellas. Por ejemplo, una de las variables es la infraestructura y servicios básicos, que en el marco de la pandemia tiene tanta resonancia, pero es que además estamos hablando de puestos y centros de salud. Entonces, por ejemplo, el caso de los servicios de salud que cuentan con agua potable y lavamanos en el consultorio. El resultado de nuestro monitoreo en el año 2020 era que solo el 42.9% de los servicios supervisados cuentan con este servicio. Y hay otros indicadores, como que si tiene energía eléctrica, equipo de cómputo, servicio internet, si cuenta con servicios sanitarios. O sea, son cuestiones básicas, pero que las lideresas, por supuesto, identifican como necesarios porque son inexistentes en los servicios o no funcionan correctamente. Entonces, sí, completamente, este tipo de monitoreos que hacemos con Alianza MISAR son en pleno respeto de su mirada como lideresas y como ciudadanas para la construcción, para el diseño y la implementación de estos monitoreos. Muchísimas gracias, licenciada. Ahí tenemos varias preguntas, pero lamentablemente llegamos al tiempo para este webinario, y quisiera mencionar que estaremos atendiendo a estas preguntas, las que nos han colocado, las que nos han hecho, y estaremos respondiendo y publicando sus respuestas para que no quede ninguna de ellas pendiente de atender. De mi parte, ha sido un gusto poder compartir este webinario con ustedes. Yo agradezco a todos los participantes de este webinario, a nuestras presentadoras, a los panelistas de USAID, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del Ministerio de Salud. Muchas gracias por compartir con todos nosotros sobre este importante tema, que hemos desarrollado en conjunto los sistemas y soluciones digitales, y que seguramente seguiremos compartiendo estas experiencias y ahondando en mejorar y hacer más eficiente nuestra metodología. Al equipo de Palladium le agradezco mucho el apoyo por el desarrollo de este webinario y por poder brindarnos esta plataforma. Muchas gracias por todo su apoyo. Mi nombre es Andrés Bravo, yo les deseo un buen día y que estén todos muy bien. Muchas gracias. Buen día.
Muy buen día. Muchas gracias a todos.